Buenos días amigos, desde Madrid, pasando un calor similar al de ayer y como me imagino que serán los próximos días. Vamos a seguir hablando del infierno financiero europeo, que también os he dicho que habría que considerarlo, infierno financiero mundial e infierno español, por descontado. Dice mi amigo Steve King que no hay que dedicarle mucho más allá de 7, 8, 10 minutos a cualquier tipo de charla, por importante que sea, porque la gente no está acostumbrada a estar concentrada más de 10 minutos. No sé si es verdad o no, pero vamos a seguir sus consejos. Estamos hablando de derivados. Y resumiendo rápidamente lo que hemos dicho estos días, los derivados nacieron con buenos propósitos, pero una vez que pasaron bajo las manazas, por no decir las garras, de los presidentes de los bancos de inversión y sobre todo a esos locos de Wall Street y de la Citi, que luego terminan arrojándose desde los rascacielos, sencillamente porque son incapaces de aguantar el estrés provocado por conductas delictivas. Decía entonces que estos grandes banqueros consiguieron que un producto que era bueno, que servía precisamente para cubrir riesgos, se convirtiera en el mayor instrumento especulativo que se ha vivido en la historia de la humanidad. Entonces estamos hablando de los derivados, y lo que os hemos dicho muchas veces es que nuestros políticos, los 4 candidatos que fueron a las elecciones en España, y casi lo mejor es que no formen gobierno, no tienen ni idea de lo que es un derivado, cuando los derivados pueden ser los que acaben con lo que quede de la Unión Europea y de la Unión Monetaria Europea. Si no saben absolutamente nada de lo que es un derivado y lo que puede ocurrir, ¿por qué siguen en la política? Esta es la pregunta. Pero también os decía que pasa lo mismo con los banqueros o las banqueras, tipo Ana Botín y compañía, que no son capaces de pasar un test de estrés serio porque sencillamente a lo largo de estos últimos 20 años han sido capaces de quebrar sus bancos. Y lo malo es que como está todo interconectado, no tienen solución alguna. Quiere decir, no tenemos que permitir bajo ningún concepto que los bancos españoles, por ejemplo, dicten la política económica a desarrollar en España. Ni por parte de los gobiernos, ni siquiera por parte de los ciudadanos que creemos que nos merecemos el que se haga una gestión con gente al menos que sepa lo que se lleva entre manos. Hemos hablado de los banqueros, hemos hablado de los políticos, nos quedan los periodistas económicos, estos que discuten ahora el Rayo en la calle con el amigo Centeno. Centeno es un hombre honrado. Rayo pretende hacerse un hueco en el mundo de la economía tratando de compararse nada más y menos que a un dios como Keynes, lo cual es un sueño imposible, o la calle es un fracasado de la Citi y de la economía española en cuanto, vamos, del mercado de bonos españoles, puesto que a los 4 días de contratarlo tuvo que dejar el puesto. Bien, esta gente se ha enfrentado con Centeno diciendo que no es cierto que el PIB español no esté falseado. Yo estoy completamente convencido que el PIB español está falseado no menos de un 15%. Y ahí es donde todo se equilibra, o sea, los ingresos por PIB, los gastos por PIB, o sea, los impuestos en España son altos y no bajos como les permite decir cuando el PIB lo falsea. Pero volvamos a los derivados. En Europa este tema ha surgido porque el banco más importante de Europa, el Deutsche Bank, es un banco que tiene de cualquier manera 50 y tantos billones de euros en derivados. Derivados de todo tipo. Derivados en materias primas, o sea, derivados en temas monetarios, derivados en operaciones de trade-off de monedas, pero también derivados que tienen que ver con la bajada de los tipos de interés de la deuda. Bien, el problema de 55 billones es que el PIB de Alemania es 3 más o menos, y el agujero que tiene el Deutsche Bank puede llegar a ser, teniendo 55 billones de derivados, un mínimo de 10 billones de agujero, 10 billones con 12 ceros, y un máximo, pongamos, de 300 o más incluso.
porque hay que conocer exactamente cuáles son los derivados para poder decir cuál es el problema. Bien, si no se conoce cómo funcionan los derivados, mal se puede resolver un problema que puede acabar con toda la Unión Europea. En estos momentos, a grosso modo, se estima que los bancos americanos más importantes tienen unos 280 billones de derivados en dólares, de los cuales hace aproximadamente un año tenían 100 billones más. Como estas cifras cantan, y sabemos positivamente que la Reserva Federal y el Tesoro americano lo que han intentado es reducir los tipos de interés a cero en la medida de lo posible, de ahí que hayan surgido estos derivados que van ligados a la deuda y a los tipos de interés de esta deuda, juegan con unos y otros para bajar los tipos de interés a cero y crear un problema muy serio, porque aunque mantienen el valor de los activos, crean grandes problemas a los fondos de pensiones, a los fondos de capital y a todo tipo de fondos que está controlado con una regulación razonablemente estricta. Los fondos de cobertura no están regulados, siguen constituyendo una casa de fulaneo, de lo que queráis llamarle. Lo cierto es que los bancos americanos en un año han bajado 100 billones en 4 años han bajado casi 100 billones de dólares, con lo cual quiere decir que lo que ha pasado realmente es que la Reserva Federal debe tenerla en sus activos bien escondidita para que no nos enteremos de lo que pasa. Pero desgraciadamente en Europa hemos empezado el proceso opuesto. Y Draghi está facilitando que esos derivados aumenten a cifras muy preocupantes. En estos momentos el Deutsche Bank es el banco sistémico más complejo y más difícil para todos, en el sentido de que es imposible de resolver ese problema y la lógica sería que tiene que quebrar. Si el Deutsche Bank quiebra Alemania. Entonces, ¿el juego cuál es? Tratar de aguantar el tiempo que se pueda sin que el Deutsche quiebre. Pero eso no quiere decir que sea solución, porque una Alemania que tiene 3 billones de dólares de PIB, como mucho podría ahorrar 100.000 millones de euros, por ejemplo, en un año, y necesitaría de cualquier manera, pues ya podéis imaginar, no menos de 100 años para poder resolver este problema, y aún así tampoco lo resolvería. Luego tenemos un problema en Europa creciente, porque los bancos franceses, los bancos suizos tienen serios problemas, los bancos del Reino Unido también. En este momento podríamos decir que en Europa el Deutsche Bank, el HSBC, la Unión de Bancos Suizos son los mayores bancos sistémicos, pero junto a ellos están los grandes franceses, los grandes alemanes que quedan, están lógicamente los bancos del Reino Unido, que aún tienen relación con nosotros, y por lo tanto el problema es monumental. Derivados. ¿Por qué ha surgido este concepto y por qué se han desarrollado estas cifras tan altísimas? Fundamentalmente por el egoísmo natural de los banqueros centrales y los banqueros de inversión. En realidad estos no han creado economía, o sea, la economía no ha crecido a medida que crecía la financiarización en Estados Unidos, en Europa o en Japón. Esto no ha ocurrido. La economía sigue estancada y no crea empleo, todo lo contrario. Luego entonces, ¿qué han creado los banqueros? Aire, y hay que tenerlo muy claro. Es falso que los productos financieros creados por los banqueros hayan servido para potenciar la economía. Y no solo esto, sino que han mentido, han falseado, han estafado de tal manera que deberíamos tener muy claro que antes o después Estados Unidos, Europa, Japón, tiene que coger a todos los responsables de estos grandes bancos y procesarlos. Y en la medida que han estado compinchados con ellos los gobernadores de los bancos centrales más importantes de Occidente, el mismo proceso con ellos. Deben ser procesados porque han puesto a la economía mundial en una situación terrible. Dicho esto, España no es nada en comparación con la problemática que tiene el Deutsche Bank. Pero claro, a España le afecta el que sus bancos estén quebrados, en que tengan unas deudas impresionantes con Europa y en que haya habido que meter medio billón de euros para garantizarles o para avalarles y que nunca podrán devolver y que por lo tanto serán un agujero de la economía española.
No tiene sentido que los bancos vayan por libre y menos que dicten políticas, ni que utilicen las puertas para pasar a políticos a los bancos y los bancos a la política. No puede ser. Los bancos hay que centrarlos en su lugar. Y lo digo desde una perspectiva de derecha o de centroderecha. Ya no quiero pensar por un momento que soy una persona de izquierda, ¿no? Desde la perspectiva de una persona de derechas, no se puede consentir que los bancos manipulen completamente la vida económica de un país. Y más cuando, como en el caso español, dependen completamente del Banco Central Europeo y de la Unión Europea, que por otro lado, por culpa del Deutsche Bank y los otros bancos que hemos mencionado, tienen al Banco Central Europeo sin posibilidad de resolver absolutamente nada y de poder quebrar. También, lógicamente, arrastrando los bancos centrales de toda Europa. No sé si con esto vais avanzando un poco en la película que trato de enseñaros. Los derivados son un producto tóxico peligroso. Peligrosísimo. Fue utilizado por los Estados Unidos para resolver problemas que no ha resuelto. Y los ha utilizado la Unión Europea cuando surgieron los problemas de Irlanda, cuando surgieron los problemas de Portugal, de Grecia, para sacar dinero utilizando derivados para poder financiar algo que tampoco sirve para nada. No sé si los 7 minutos o los 10 minutos que me recomienda el amigo Steve King han pasado o no. Pero, en último caso, seguiremos hablando, porque de los derivados vamos a hablar mucho en el 2016. Y sería muy interesante que esos economistas a los que he criticado antes les preguntaseis qué es un derivado. ¿Por qué el Deutsche Bank puede acabar con Europa? ¿Por qué hay que cambiar forzosamente el sistema monetario internacional? Llevamos 5 años pensando en qué solución habría, siguiendo simplemente los pensamientos de gente como Keynes y alguno más por ahí, Volcker y compañía. La gente que con sentido común ha dicho que los banqueros han perdido su función, puesto que no crean más que problemas. Y dicho esto, lo dejamos para otro rato, para mañana, que seguiremos hablando del infierno europeo financiero y los derivados que se cargarán a Alemania y a la Unión Europea. Saludos a todos, amigos.